Bueno, comenzamos el año, terminamos enero y lastimosamente las lecturas de este mes no fueron las mejores. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, díganme abajo en los comentarios con qué libro comenzaron ustedes el año. Yo por mi parte comencé leyendo You Exist Too Much o Tú Existes Demasiado de la escritora palestinoamericana Zaina Arafat. Esta es una novela un tanto peculiar y curiosa que mezcla un montón de temas entre la relación madre-hija, entre la identidad migrante de una persona que pues no es de aquí ni es de allá y pues todo ese dilema. También entra el tema la sexualidad, que fue lo que principalmente me llamó la atención, que este es un libro LGBT, B específicamente, que pues entra a una cosa un tanto curiosa que es tal vez mi pega más grande en cuanto al desarrollo de la trama del libro, y es que buena parte ocurre en un como lugar de rehabilitación para adictos al que entra la protagonista por una adicción al amor, cosa que no me parece del todo mal en teoría, pero en la práctica y mezclado con todo esto y también porque habla bastante de la realidad palestina y de todo ese tipo de cosas que, como siempre abajo en la descripción hay links de donación para ayuda humanitaria a Palestina. No hay que dejar de donar, no hay que dejar de apoyar. Entonces, pues la mezcla es un poco extraña y la forma en la que se desarrolla todo es un poco incómoda a mi parecer, o al menos eso me pareció a mí, por lo que aunque la mezcla de temas y como todo eso me haya parecido interesante, pues la ejecución me dejó un tanto que desear. Al terminar You Exist Too Much, leí o comencé la trilogía bananera de el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que este mes leí y me dediqué a leer varios noveles que ya van a ver y de hecho ya vieron en el canal el video anterior a este. Fue pues eso, un blog de lectura leyendo los últimos premios Nobel de esta década. Entonces pues ahí pueden ver pues, para eso. Y coincidió también que leí a Asturias. No por esa dinámica, pero aún así es un novel con, como digo, Viento Fuerte, que es la primera parte de su trilogía bananera. Este libro, pues obviamente tiene toda la maestría lírica de Asturias, todo está muy bien escrito y así, pero sí es cierto que me dejó con un sabor un poco extraño, porque me gustó principalmente el final del libro, la primera parte se me hizo un poco pesada, un poco que no terminaba de avanzar, también recordemos que pues, es la primera parte de una trilogía, ¿no? Entonces puede tomarse ese tiempo, pero si lo tomamos como libro individual, la primera parte me pareció muy lenta, la segunda me empezó a gustar bastante, pero también entra un tema de El Salvador Blanco y ese tipo de cosas que no me terminan de gustar, pero que el tema que trata Asturias es obviamente súper, súper, súper importante históricamente hablando de la bananera y la explotación y todo ese tipo de cosas. Y pues me gusta como la forma en general en la que trató la novela. No es un Asturias, al menos por el momento, de realismo mágico ni de real maravilloso, sino que es más directamente realista, hasta que entra un tanto la figura de o el símbolo del viento fuerte, que fue probablemente lo que más me gustó, por su también relación con otras obras muy importantes de la literatura guatemalteca, que en el en vivo hablo de justamente esta relación y pues les invito a ir a ver los en vivos que hago mes a mes haciendo el wrap-up, haciendo el resumen de lecturas. En este canal se hacen oficialmente en vivo para yo poder explayarme y para hablar de la relación que tiene este libro con otros y seguir y no callar la boca nunca. Entonces se lo recomiendo mucho, siempre me da la oportunidad de no solo expandirme, sino también tomar en cuenta sus opiniones y sus perspectivas de los libros que voy comentando y que ustedes ya han leído y todo ese tipo de cosas. Se los recomiendo un montón. Este mes hablé en profundidad de varios de los libros que estamos hablando aquí, entonces se los recomiendo encarecidamente y también les recomiendo suscribirse al canal para no perderse el del próximo mes, para que ustedes puedan sumar su opinión a todo eso que vamos comentando. Pero sí, entonces Viento Fuerte me dejó con un sabor un poco a medias, aún así pues probablemente vaya a seguir con la trilogía hasta terminarla, pero tampoco puedo decir que sea mi Asturias favorito. Después, ahora sí entrando
a la dinámica como tal pura de los noveles, leí o comencé, después de abandonar Melancolía de John Foss, comencé a leer Una mujer de Annie Ernaux, traducido por Lidia Vázquez Jiménez. Esta obra de Ernaux narra la vida y muerte de su madre y más o menos su proceso de duelo, que este último que acabo de mencionar es probablemente lo que más me haya gustado del libro, que es toda esta reflexión de la relación de Ernaux con su madre y cómo lidia con ese duelo de haberla perdido, ¿verdad? Con cómo hace este proceso de escritura al mismo tiempo como un proceso para llevar el duelo y cómo puede al momento de narrar las cosas pues ir procesando y darse cuenta de que al poder escribirlo significa que ya ha sanado al menos una parte. Ese aspecto me pareció lo más interesante de toda la novela. Aparte de eso, pues tiene obviamente el aspecto sentimental de perder a la madre, que es un sentimiento humano tal vez un poco fácil de llegar. Y pues en general la narración pues tiene lo que tiene toda autoficción, ¿no? Y es que si no te interesa especialmente la vida de esta persona, pues poco a valor le vas a encontrar. Y pues aunque no me pareció mal y no me aburrió ni nada por el estilo, también es cierto que la vida de una mujer campesina y obrera francesa en mediados de siglo, pues tampoco es algo que me super llame la atención. Entonces la mayor parte de la narración fue como ok, y lo que más me resaltó y lo que más me gustó fueron todas esas reflexiones del duelo y de todo ese tipo de cosas que iba agregándose como extraliterariamente como reflexión a lo que iba a escribir. Entonces, eso me pareció genial. Annie Ernaux me gustó mucho su forma de narrar, entonces probablemente vaya a regresar a ella. Entonces, pues sí, díganme abajo en los comentarios si ustedes han leído más de Ernaux y que me recomiendan y todo eso. Ya probablemente lea el del acontecimiento porque yo sé que es su novela más famosa y pues eso. Después de Una mujer y para continuar con los premios... Ah, no, ¿verdad? Este no. Después de Annie Ernaux leí Narraciones de Jorge Luis Borges. Es una recopilación de cuentos, sí, al azar de Borges, que en general me gustó bastante. O sea, Borges es fascinante la forma en la que idea sus premisas y cómo toma estas ideas tan como tan puras del ser humano, pero al mismo tiempo tan metafísicas y tan como astrales, y las plasma en cuentos que en su mayor parte tienen un sentido aplastante en su forma de narrar, como compaginada con la idea. Entonces, pues sí, también es cierto que Borges nunca ha sido muy lo mío, es decir, por cuestiones subjetivas y tal, Borges nunca me ha como razonado súper conmigo. Entonces, aunque me gustó y aunque pues varios de los cuentos me parecieron fabulosos y todo eso, pues también es cierto que también, o sea, no soy aquí súper amante, entonces no voy a venir a decirles que es lo mejor que se ha escrito en la literatura jamás en la vida, porque pues está bien. Y los cuentos que más me gustaron fueron El Inmortal, el Aleph, obviamente, y Pierre Menard, autor del Quijote. También en el en vivo pasé hablando un montón, principalmente del Aleph y de los otros dos cuentos, porque es que me volaron la cabeza, entonces tenía mucho que hablar y que explicarme allí. Al terminar Una mujer, la novela que me puse a leer, porque estos eran cuentos, la novela que me puse a leer, o tres novelas que me puse a leer, fueron la trilogía de Los Bajos Fondos de la escritora argentina Luisa Valenzuela. En este ejemplar publicado por el Fondo de Cultura Económico, que como digo trae tres novelas que son Hay que sonreír, Como en la guerra y Novela negra con argentinos. En general, las tres novelas, en el en vivo estoy un poco pesado, pero en el en vivo voy una por una comentándolo. Aquí pues se me haría un poquito largo, pero en general las novelas me parecieron que estaban bien, más o menos. La estructura me parecía que estaba... La primera estaba bien, pero de ahí se repetían las otras dos, entonces ya se volvía un poco repetitiva y empieza siempre como bastante in media res, un poco perdiendo al lector para terminar solo perdiéndolo completamente al irse casi que totalmente surrealista y hablar de una forma tan extraña de la psicodelia de los personajes. En general también sentí que bebía mucho de influencias de otros escritores latinoamericanos, especialmente Hay que sonreír. O sea, lo leí y todo lo que podía pensar es que esto es La hora de la estrella de Clarice Lispector. Y la influencia de Lispector no se va, siento yo, en ninguna de las tres novelas, y surgen ahí otras que pues también noto yo bastante presentes. Entonces, en general me parecieron que estuvieron bien, no me volaron la cabeza, tampoco me parecieron ofensivamente malas, es cierto que sí que me aburrí en alguna que otra parte,
pero que pues tienen su cosa interesante. También es cierto que pues antes que leer cualquiera de estas, pues tal vez lean a las influencias de la autora y van a tener una novela muy similar, solo que probablemente mejor escrita. Entre las tres, la que principalmente me gustó fue Novela Negra con Argentinos, la última principalmente porque era la que tenía la trama un poco más coherente, y en cuanto a idea, como en la guerra, también me gustó bastante, pero en general pues no está mal, pero al mismo tiempo tampoco resalta demasiado. Para seguir con trilogías, después de esta leí Trilogía de John Foss, otra vez para la dinámica de leer a los noveles, y Trilogía de John Foss, traducida por Cristina Gómez Baguetumi y Cristi Baguetumi. Y qué decir, o sea, Fosse quedé totalmente desilusionado después de abandonar Melancolía y después de leer esta trilogía, porque no le encontré mucho lo maravilloso, o sea, el estilo literario y toda esta repetición que es como muy característica de él, pues está cool. A mí usualmente ese es un recurso retórico que me gusta, pero también es cierto que termina, o sea, termina siendo excesivo y termina hundiendo también un poco la trama, y es que eso es lo que principalmente me dejó como un poco perdido, porque es que no, la trama no tiene mucha carne, o sea, pasan cosas y ves a los personajes y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuál es el mensaje? Para mí todo eso se me desmoronó totalmente, y he visto por internet las interpretaciones de qué podría estar diciendo Foss con esta novela, y es que ninguna de ellas me parece del todo bien, o pues si lo ponemos críticamente a compararlo con cómo está escrito el libro, pues se terminan desmoronando. Entonces simplemente no entiendo cuál era el propósito de Foss con esta novela o con este trío de novelas que pues sí, o sea, no, Foss no me termina de gustar, no me termina de parecer mucho de la obra narrativa de Foss. Simplemente no le encontré nada que me dijera así como, ah, wow, esto es maravilloso, este aspecto me parece genial, o nada por el estilo. Entonces, Foss quedé completamente desilusionado, no va a ser un autor para mí, eso ya lo tengo bastante claro, y pues probablemente aquí haya terminado mi aventura con Foss y toda mi relación con él. Entonces, pues sí, una pena, pero al mismo tiempo es que me frustra, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué estaba tratando de decir? No sé. Entonces eso me frustra y me cae muy mal. Para un poco de contraste, y un libro que sí me gustó bastante fue La muerte de Darling de la escritora guatemalteca Valeria Cerezo. Esta es otra recopilación de relatos que trata varios temas distintos. Obviamente hay muchos de corte más social, hay muchos como de la realidad y del pensamiento y todo eso, que lo interesante de todo es que son relatos bastante breves, pero que ninguno de ellos se siente como sin propósito, sino que pues tiene una idea en mente y en su mayoría logra conseguir bastante bien transmitir esa idea, los plantea y los narra de una forma que siempre tiene como ese su toque único, a pesar de que las historias puede que alguna que otra sea bastante cliché, pues los logra tomar con un ángulo que lo hace, que le da su propia vida, ¿verdad? Le da el toque Valeria Cerezo. Por lo que pues estuvo bastante bien, no me puedo quejar, una bastante buena y sólida recopilación de relatos, antología de relatos, como quieran llamarlo. Y los que más me gustaron fueron 17.885 malditas noches, La jaula, Matar a la liebre, Avenidas desoladas y La muerte de Darling. Pasando ahora a la joya de la corona, y pueden decirme ustedes también abajo en los comentarios cuál fue el libro que más les gustó y más les destacó que leyeron durante enero. Para mí fue indiscutiblemente Samarcanda del escritor libanés francés Amin Malouf, traducido por María Concepción García Lomas. Esta es una cosa maravillosa que a mí me encanta, que es una novela histórica que narra, por una parte, la vida y peripecias de Omar Khayyam, un filósofo y pensador, y en esa época pues hacían de todo, entonces físico y astrólogo y matemático y de todo, en la Persia del siglo XI y por esa época. Cosa que ya de por sí eso me pareció fabuloso. O sea, me encantan las novelas y las novelas históricas en general, y principalmente esas que se van a momentos en los que tal vez no estamos del todo familiarizados. Se fue el sol. ¿Cómo puede ser Persia, que otra vez no es algo que usualmente leamos ni que aprendamos en la escuela ni nada por el estilo, y encima de todo yendo a la Edad Media? Es que a mí me
fascina en leer sobre todo esto, y la otra mitad de la novela ya dejamos a Omar Khayyam detrás y nos centramos en el narrador, que es un académico gringo y todo eso, que también va a Persia, solo que ahora en el siglo XIX, y habla pues eso, ¿verdad?, de las primeras intentonas de democracia en Persia y por el estilo, que me encantó. De este libro no voy a ir muchísimo más a profundidad porque tengo pensado hacer una reseñita exclusivamente para este libro mencionando todo lo que me pareció fabuloso de ella, pero solo sepan que me encanta y voy a seguir definitivamente leyendo a Amin Maalouf porque quedé maravillado y me encanta todo esto. Otra persona que pensé que me iba a encantar, pero que terminó no encantándome y de hecho decepcionándome un poquito, fue el último premio Nobel de la dinámica, Abdul Razak Gurnah, el escritor tanzano, con Paraíso, traducido del inglés por Sofía Noguera Mendia. Que, pues sí, como digo, tenía ciertas expectativas porque Gurnah es uno de los muy pocos escritores africanos que han ganado el Nobel, entonces, pues eso. Pero también es cierto que, pues, tenía mis dudas porque, pues, sus temas o lo que había visto de su sinopsis, pues, son temas muy clichés y muy tratados en la literatura africana en general y en el sur global en general también. Entonces, pues, tenía mis reservas, ¿verdad? Quería aproximarme, pero también sabía que, pues, tal vez no me iba a gustar mucho. Y terminó siendo eso, ¿verdad? No me terminó gustando mucho. Paraíso es una novela de crecimiento, más o menos histórica, que nos lleva a los inicios de la colonia alemana en Tanzania. Y pues básicamente la vida de Yusuf, este niño que pues termina por azares de la vida y por cuestiones ahí trabajando con este señor que es comerciante. Entonces, a través de la vida del comercio y en algún punto de irse en una caravana comercial, pues vamos viendo un poco el ambiente y la cultura de Tanzania en ese momento, que es probablemente lo más interesante del libro, ¿verdad? Ver no solo el substrato, la base de la cultura africana como autóctona del lugar, sino que también la parte árabe y como el influjo del Islam y todo esto que viene impuesto de colonia también. Y encima de todo, ver las primeros como esa sensación de que vienen los colonos europeos y poco a poco van tomando terreno y van tomando como ese nivel de poder sobre el resto de la población. Eso es probablemente lo más interesante. También es cierto que no toma un papel súper principal. Donde sí se centra es en la relación como árabe-africana. La parte alemana pues queda un poco en segundo plano, pero, que eso es lo más interesante. Lo que pasa es que hay cientos de novelas de este tipo en todo el sur global, ¿verdad? En todos los países que hemos sido colonias, pues tenemos una que otra novela o cientos de ellas, justamente así, ¿verdad? Una novela de crecimiento de un joven que va desarrollándose, va creciendo, para redundar más, con un pie en la tradición, en lo tradicional, en lo autóctono, en lo propio, y uno en lo colono, ¿verdad? En lo moderno, en lo impuesto, en lo occidental, ¿verdad? Esto es en todas partes del sur global, hay novelas de este tipo. Entonces, pues qué pereza, ¿no? O sea, qué pereza terminar con eso también con Gurnah y no le da un aspecto como propio suyo que lo haga una novela puramente Gurnah. Entonces, pues sí, nada, fuera del contexto, pues la novela es de hecho muy cliché y muy que no aporta mayor cosa. Entonces, pues sí, un poco decepcionado con Gurnah, pero al menos ya lo leímos. Para ir terminando, tengo 3 poemarios que fui leyendo durante el mes, entonces solo se los voy a comentar rápidamente. Los 3 son por autores guatemaltecos. Pueden ir a ver otra vez el directo para escucharme más a profundidad, para escucharme leyendo los poemas que más me gustaron de estos poemarios. Entonces, otra vez, vayan a ver el en vivo porque pues me parece que vale mucho la pena. El primero de ellos es Traslaciones de Winston González. Es un poeta afro-guatemalteco, garífuna, que pues me había llamado mucho la atención su obra y de hecho lo escuché declamar unos de sus poemas en la Filgua del año pasado y me pareció fascinante y sabía que mi abuelo tenía uno de sus poemarios en su biblioteca, entonces fui, lo tomé, lo leí y quedé con un gran signo de interrogación en la cara y
aún así satisfecho, porque me gustaron los poemas. El problema es que González tiene un estilo muy, muy, muy extraño de versificar y de cómo crear sus poesías, que es una cosa muy curiosa, porque no es un poema narrativo, no es un poema ni siquiera de ideas, sino es un poema, o al menos lo sentí yo, un poema de sentimientos, ¿verdad? Que aunque los versos no tengan del todo sentido, quiere o busca evocar sentimientos en el lector a través de la forma y las palabras en vez de la como estructura rígida. No sé si me estoy dando a entender porque yo no entendí mucho el poemario, pero realmente me dejó con un muy buen sabor de boca. Entonces, pues sí, si quieren entender un poquito más a profundidad lo que digo de las dificultades, otra vez el en vivo, ajá, ahí leí un par de poemas y pues sí. El siguiente es Indulgencias de un Sensontle por la madrugada de la poeta Walda Torres. Este es un poemario muy bonito que resaltó principalmente por esa influencia de la naturaleza, ¿verdad? La poeta es química bióloga, entonces tiene como mucho esta influencia de la naturaleza, los animales, los procesos naturales y todo eso, con poemas que van hablando de la identidad, de la relación humano-humano, pero también humano-naturaleza. Y pues básicamente por ahí es un poemario que me gustó bastante, no me enamoró, pero me gustó bastante. Y por último, uno de un maestro de los versos guatemaltecos, que es Humberto Acabal, poeta quiché, que me encanta. O sea, Acabal tenía una forma de poetizar la vida que es única. O sea, leer a Cabal es una experiencia fascinante, su forma de ver el mundo, su forma de navegarlo, su forma de contemplarlo, su forma de vivirlo. Tiene una conexión con absolutamente todo lo que lo rodea, que se permea a sus letras y da una sensación tan maravillosa, desde poemas que son cantos de aves, que transcribe casi literalmente cantos de aves, a todo eso, ¿verdad? Su relación con la naturaleza, su relación con las letras, su relación con el mundo, su vida, la familia, el pueblo, su vida campesina, de ahí su migración a la ciudad y ese punto en el que ya no pertenece o se siente arrancado de sus raíces, también de su oficio de escritor. Todo eso lo trata en este poemario que es simplemente una belleza. Poemario que creo que no les dije el título, Guardián de la Caída de Agua, que si tienen la oportunidad, lean por favor la poesía de Humberto Acabal porque se van a enamorar, se los prometo. Entonces, pues sí, ese es Humberto Acabal, uno de los poetas más maravillosos de la historia de las letras guatemaltecas. Y esas fueron también todas mis lecturas del mes de enero, al menos todas las de ficción. Y aquí vamos a ir dejando un poco el wrap-up. Déjenme abajo en los comentarios si han leído alguna de estas novelas, si han leído alguno de estos autores y pues sus opiniones, todo lo que eso, ¿verdad? Sus impresiones de lo que les acabo de decir, de lo que les acabo de contar, pero nada. Otra vez vayan a ver el en vivo si les interesa más a profundidad cualquiera de estos libros. Está todo marcado en capitulitos, entonces no tienen ni siquiera que perder el tiempo, pueden ir directo a lo que les interesa. Pero pues nada, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.